Bueno, muy buenas a todos. Mi nombre es Fernando de la Cruz, trabajo en el programa Eurosocial, en concreto en el área de finanzas públicas. Y bueno, antes de nada agradecer por supuesto a la ECID y a la plataforma Interconecta por brindarnos a Eurosocial la posibilidad de participar en este curso, que yo creo es de gran interés y que además está compuesto por participantes de muy alto nivel a nivel regional, ¿no? Y digamos, enredarme más, voy a tratar de plantear tres ideas clave de lo que entendemos en Eurosocial es la panorámica del gasto público en este marco del COVID y además trataré de ejemplificarlo brevemente con algunas de las acciones que desarrollamos en Eurosocial en este sentido, ¿no? Antes de nada, bueno, iniciar con ese contexto internacional. Creo que todos somos conscientes del impacto que ha tenido la pandemia, evidentemente en el plano sanitario, pero también en las dimensiones económicas y sociales, ¿no? En un primer momento, lo que asistimos es, digamos, en esa dimensión económica, a una reacción de los bancos centrales, reduciendo los tipos de interés, pero el tema es que ya veníamos de una reducción sustantiva a partir del 2008 con la crisis financiera, ¿no? Entonces, bueno, como ha señalado la economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, lo que asistimos ahora mismo es que el 90% de los países desarrollados tienen su curva de tipos de interés por debajo del 1% y en el caso de los países en desarrollo es del 60%, ¿no? Y por tanto el fondo lo que concluye es que nos encontramos ante una trampa de liquidez global. ¿Vale? ¿Esto qué implica? Pues implica que una trampa de liquidez global en un entorno con tipos de interés tan bajos inevitablemente nos lleva a la política fiscal y a la necesidad de planes de estímulo económico, de impulsar significativamente lo que es el gasto público, ¿no? A lo largo de estos meses hemos visto el diseño y la puesta en práctica de algunos de estos planes, especialmente en los países en desarrollo. A mí me gustaría destacar el plan, el paquete que ha planteado la Unión Europea, que se llaman los fondos Next Generation EU, que son 2 billones de euros, 2 billones, digamos, europeos, no norteamericanos, es decir, 2 billones de millones. Y bueno, este plan básicamente lo que trata es, por un lado, evidentemente, de paliar todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria de la pandemia, pero el grueso de los fondos están orientados a todo lo que tiene que ver con la modernización de las estructuras productivas europeas y especialmente a lo que tiene que ver con digitalización y transición verde, ¿no? Estos van a ser los dos pilares que enfoquen estos fondos, que traten de dinamizar en las estructuras productivas y nos parece, bueno, un muy buen ejemplo de por dónde tienen que ir estos planes de estímulo y qué sectores y qué líneas deberían de trabajar, ¿no? En cuanto a la justificación del porqué de estos planes, pues bueno, yo creo que el entorno es bastante evidente. Tenemos un entorno de bajos tipos de interés y además un aumento de los multiplicadores fiscales. No está claro cuánto es el aumento de estos multiplicadores fiscales, esto lo estudiarán los macroeconomistas con más detalle, pero es evidente que en este contexto de crisis y de parálisis económica estos multiplicadores han aumentado, ¿no? En cuanto al tema de la financiación de estos paquetes de estímulo, pues bueno, entendemos que la primera vía va a ser de endeudamiento, que va a ser un endeudamiento relativamente barato. Va a tener que tomarse también medidas de, digamos, flexibilización de los déficits públicos, al menos en estos primeros años. Y luego, evidentemente, cuando la consolidación económica llegue, pues habrá que ver cómo ir ajustando, ¿no? Pero por el momento los déficits deberían de relajarse relativamente. Y en última instancia, y si fuese necesario, creemos que también pueden ser necesarios otros impuestos, evidentemente no al grueso de la economía, no al grueso de la actividad económica, pero sí a aquellos sectores o aquellas rentas que, digamos, han capeado mejor la crisis. Por tanto, que esto permita bueno, financiar estos programas públicos y generar cierta cohesión social mediante vía impositiva, digamos, no castigando a
aquellas capas más afectadas, ¿no? Esta sería la primera idea clave que les quería trasladar. La segunda idea es que estos planes de estímulo económico, además de plantearse en términos cuantitativos, es decir, de volcar una serie de recursos a la economía, también tienen que plantearse en unos términos cualitativos, ¿no? Es decir, no vale solo con volcar ese volumen de recursos a la economía para dinamizarla, sino que lo ideal es que ese volumen de recursos se canalice, se asigne a aquellos sectores con un mayor impacto económico y social, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estos? El primer sector al que deberían de destinarse estos recursos, evidentemente, es el sector salud. Creo que todos tenemos claro que no hay economía sin salud y que, a pesar de que tenemos noticias de que la vacuna podría estar al llegar, creo que aún nos quedan meses por delante y, por tanto, tenemos que tener un sector sanitario fuerte que pueda digerir ese impacto del COVID y permitir funcionar a la economía. El segundo sector que nos parece clave es el de los estabilizadores automáticos, es decir, esos mecanismos, esos sistemas de gasto público que, digamos, reaccionan en cuanto hay una caída del empleo, en cuanto hay una caída de la actividad económica y que permiten, por un lado, digamos, generar ese efecto contrarrecesivo o esa política anticíclica de gasto, y además generalmente están orientados o se destinan esos gastos a las poblaciones más afectadas por el impacto de la crisis, ¿no? Con lo cual tendríamos los beneficios por ambas partes, digamos, por la parte económica de reactivación y por la parte redistributiva de beneficiar a esas capas más vulnerables. El tercer sector de interés, o que en Eurosocial entendemos que sería deseable que los recursos se canalizasen a esos sectores, son aquellos que mencionaba de mayores multiplicadores fiscales, ¿no? Como decía, no está claro cuáles son los sectores con mayores multiplicadores fiscales, y eso habrá que verlo, habrá que investigar a nivel tanto de país como de los propios sectores, pero sí hay un cierto consenso de base empírica en que hay una determinada asignación de fondos a sectores como, por ejemplo, lo que son todas las infraestructuras vinculadas al tejido productivo, el fortalecimiento del capital humano vía educación, vía I+D, protección social, y también las inversiones en reformas de calidad institucional, es decir, todo aquello que mejore el entorno para desempeñar la actividad económica. Todas estas reformas parecen, o la inversión en estos sectores, parece que tendrían un impacto muy positivo en términos de crecimiento económico y de reactivación, ¿no? Y por último, el cuarto sector que entendemos clave, y desde Eurosocial tenemos una preocupación particular, es digamos, las políticas o el asignar los recursos a políticas redistributivas que atenúen esas desigualdades que, si ya eran amplias antes de la crisis, pues después de esta crisis están siendo aún más dramáticas, ¿no? Entendemos que esto es clave, primero, como decía, por esa dimensión social, es decir, por corregir esas graves desigualdades, pero también por su efecto económico, por su eficiencia económica, porque esto va a permitir, digamos, dinamizar más el consumo a través de estas transferencias de recursos a sectores con menores rentas, ¿no? Estas serían las dos ideas clave. Por un lado, planes de estímulo económico significativo y, además, planes de estímulo económico significativo orientados a sectores con alto impacto económico y social, ¿no? Y la última idea que conecta con estas dos es la de que esto no es posible sin fortalecer las capacidades públicas, ¿no? Fortalecer las capacidades del sector público sería clave si queremos que realmente el sector sea capaz de desempeñar estas tareas, ¿no? Si no, correríamos el riesgo de mantener el mismo nivel de capacidades públicas, correríamos el riesgo, bueno, de incapacidad en la ejecución, porque evidentemente si aumentas los recursos a ejecutar, pero no aumentas las capacidades, no aumentas el personal, va a ser muy difícil que se ejecuten en la misma cuantía, o corres el peligro de que se ejecuten de una forma no adecuada, no óptima, y se asignen, digamos, a proyectos o programas que no tienen ese impacto deseado, ¿no?
incluso pueden generarse pues, bueno, fenómenos de corrupción y otros malos usos de los recursos que es recomendable evitar, ¿no? Por tanto, el planteamiento desde el programa sería de implementar una serie de medidas de fortalecimiento del sector público que pasarían por desde fortalecer las plantillas, fortalecer la formación de las plantillas, fortalecer los digamos, mecanismos de selección del sector del personal público y bueno, fortalecer todo lo que es el proceso de capacidades humanas dentro del sector público. Y además creemos importante también desarrollar una serie de normativas que vayan orientadas a asegurar ese buen desempeño de los recursos públicos, pero también asegurar la transparencia y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía, ¿no? No podemos pedirle a la ciudadanía un esfuerzo extra en forma de más recursos para el sector público sin decirle a qué se están destinando, cómo se están destinando y sobre todo qué impacto están teniendo y por qué es recomendable armar este tipo de programas de gasto público, ¿no? Por tanto, para legitimar socialmente los programas de estímulo es necesario que la población esté bien informada y que entienda para qué sirve, ¿no? Este esfuerzo de toda la sociedad y del sector público. Y bueno, por último, quería ilustrarles brevemente estas ideas a través de algunas de las acciones que desempeñamos en el programa. Por ejemplo, en materia de gasto público estamos trabajando con el gobierno del estado de Guanajuato, en México, y en una primera instancia para modernizar todo lo que es el sistema de protección social que tienen ellos armado, que si bien funciona bien, pero detectamos determinadas ineficiencias por estar fragmentado. Entonces la idea es, bueno, generar ese programa social, esa protección social integrada, de manera que pueda alcanzar a un mayor número de ciudadanos y dar una mejor cobertura. Y además estamos planteando un proyecto piloto para desarrollar un programa de rentas mínimas que, digamos, pueda cubrir a esos sectores más golpeados por la crisis. En cuanto a eficiencia del gasto, estamos trabajando en varios países, estamos trabajando en Paraguay, estamos trabajando en Argentina, estamos trabajando en Brasil, estamos trabajando en Costa Rica también, haciendo estas evaluaciones del gasto, estos spending review, que lo que tratan es de evaluar los programas presupuestales de manera que se identifiquen ineficiencias y podamos hacer, digamos, maximizar el impacto de ese gasto público en esos determinados programas presupuestales. En este sentido, también estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con presupuestos por resultados, que también está orientado digamos, a un mejor diseño de los programas presupuestales y a un mayor impacto en términos de mejora de calidad de la ciudadanía, y además tratamos de hacerlo con enfoque de género, es decir, tratando de contribuir también a la reducción de esas brechas en materia de género, ¿no? Pero no me voy a extender más con esto porque en el vídeo que tendrán a continuación mi colega María Dolores Almeida, que es experta en Eurosocial, les va a desarrollar con detalle lo que estamos haciendo en esta línea de trabajo, que la verdad que está dando muy buenos frutos. Por lo tanto, yo por mi parte me despediría con esas 3 ideas clave. Repito, planes de estímulo económico eficaces que contribuyan al crecimiento económico a largo plazo y a la redistribución de la riqueza, y fortalecimiento de las capacidades públicas para conseguir estos objetivos. Y espero que disfruten mucho del curso. Para mí ha sido un placer poder participar y colaborar. Les suministraremos información complementaria por si quieren profundizar en estos puntos. Y sin más me despido. Un placer, muchas gracias y muchas gracias a la ECIP también, por supuesto. Y nos vemos en otra. Un saludo.